Buenas noches. Hoy nos encontramos en otro episodio de Mirada B con algo un poco diferente, un par de invitadas amigues para hablar un poco de música en este maldito encierro. Tengo a Belén por un lado. Buenas, Belén, ¿cómo estás? Oli. A Rama por el otro. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Tengo a Juano Buenas. y a Mots. Hola, ¿qué tal? Buenas. Juano y Mots son nuestros músicos invitados. Junto a Belu y a Rama estaremos hablando un poco de música y haciéndole una pequeña entrevista a estos dos artistas. Pero vamos a arrancar sobre todo con una columna que nos trae Belén sobre la cumbia y esa construcción que a veces es bastante prejuiciosa, ¿no? Y está estigmatizada, así que la invitamos acá para ver qué nos tiene para dejarnos pensando. Hola, ¿cómo están? Bueno, a ver si me escuchan bien, espero que sí, porque esto de la tecnología me tiene medio mal traer. Sí, la idea de la columna en realidad tiene como esta idea del nombre, de pensar por qué hemos escuchado muchas veces, todos en nuestra vida hemos escuchado alguna vez a alguien decir la cumbia o el reggaetón no es música, es también un cantante de música así como pop bastante nefasto que decía, la cumbia es una mierda, ¿no? Y lo gritaba arriba del escenario, eso estaba como una certeza, como algo que está instalado, y es algo que la sociedad, gran parte de la sociedad, todavía les falta de construir, ¿sí? La cumbia del reggaetón, esta música o la música urbana, está como medio mal vista, es como medio una música como de segunda. Vamos a empezar la idea es pensar ¿por qué pasan este tipo de cuestiones? ¿Cuáles son los valores que están puestos sobre la mesa a la hora de valorar las músicas? En realidad, esto no se aplica solamente para esos géneros, sino para todas varias veces que hemos escuchado estas cuestiones. La idea es pensar en qué estamos pensando cuando decimos que la música es música o no es música o, digamos, ese tipo de cuestiones, digamos, cuando escuchamos ese tipo de cuestiones. Una de las cosas que está interesante primero pensar es un ejercicio al que estamos como muy acostumbrados nosotros en nuestra vida cotidiana. A ver, no todos, pero gran parte de nosotros, sobre todo los jóvenes y sobre todo de unos años a esta parte, que es el ejercicio, de la palabra está tan famosa que es de construcción, ¿no? Esta idea de construir las cosas. La idea de construcción no es más que cuestionarse si lo que estamos pensando, digamos, o algún tipo de certeza en la que estamos inmersos, es efectivamente una certeza, si hay posibilidad de que exista una certeza, y en cualquier caso empezar a hacer algún tipo de reflexión sobre si estas certezas no estarán quizás atravesadas por cuestiones de índole política y social y por devenires históricos que no han sido siempre así, digamos, que han sido construcciones que han quedado en algún momento por algún motivo que han perdurado y que no son verdades absolutas. Bueno, una de las cosas que primero para mí hay que pensar es que la idea de la música es rara ya. La idea de pensar que existe una música única es como algo que deberíamos empezar a preguntarnos. ¿Por qué? Porque la música es tan amplia, que no puede haber una idea de la música. ¿Cuál es la idea de la música? Y muy por lo general, cuando nosotros hablamos de la música, estamos hablando de una música en particular que es del orden de la práctica europea de la música, ¿sí? De la práctica europea que se establece más o menos entre mediados del 1600 y el 1800, y luego posteriormente también se sigue modificando, pero hay muchas prácticas, muchas cuestiones y valorizaciones de la música que se establecen en esa época, que es la época de los grandes, ¿sí? La época de Beethoven, la época de Bach. Son como valores musicales que se han cristalizado en esa época, que se han cristalizado en referencia como a una cierta moral. Todo el resto de la música que esté por afuera de eso, hay que ponerle como un apellido cuando hablamos de eso, ¿sí? Hoy vamos a hablar de música latinoamericana. Hoy vamos a hablar de música afroamericana. Ahora, tenemos un texto que habla de historia de la música y ya damos por sentado que va a hablar de eso, que va a estar Beethoven, va a estar Bach, va a estar Mozart, y digamos, si yo agarro un libro de historia de la música y me habla de música afroamericana, me parece como lo deberían haber aclarado. Eso es porque hay cuestiones que están puestas en nuestra subjetividad, como en el sentido común, como verdades absolutas.
Esto es algo que hace la hegemonía occidental y lo ha hecho históricamente, que es cristalizar su práctica como la práctica. Entonces, hay muchas cuestiones que nosotros valoramos en la música que tienen que ver con esta cristalización de la práctica europea, occidental. Hay un autor que está muy interesante, con el que yo trabajo mucho, que es Christopher Small, que él va a decir, ni siquiera es europea, o sea, está restringida a un sector del subcontinente europeo, a muy pocos años, es como una cosa muy, muy, muy sintetizada y muy cerrada, que parece que esa es el saber mundial y que la música es eso. Entonces es como muy inverosímil, es como una falacia. Está muy interesante para pensar en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son las cosas en las que estamos pensando nosotros cuando decimos es la música, esta música es buena, esta música es mala? Bueno, estamos pensando, por ejemplo, en la idea de la armonía, de los acordes que se usan. Esta canción son 2 acordes, ¿no? Esto lo hemos escuchado mucho, sobre todo las personas que son más melómanas y que tienen algún tipo de acercamiento a la música. Esta es una porquería, no sabe tocar ni 2 acordes. Y el que toca muchos acordes y muy, muy complejos es algo que tiene como cierta superioridad. Bueno, esto viene de esa época. Las cuestiones melódicas, el desarrollo de las melodías, vienen de esa época. Pero también hay cuestiones que son prácticas, ¿sí? Que tienen que ver con asociar las músicas que son para bailar, ¿sí? Que tienen como una cuestión, una práctica que es más social, más del baile, y no tanto de ir a escuchar la música, son peor vistas que las músicas que están hechas para ser oídas. Estas prácticas, esa idea del teatro, la idea de ir a ver música a un lugar y que estén los músicos ahí, nosotros sentados en silencio, de cierta manera, en un lugar cerrado que está hecho para eso, esto es un ritual que no existió toda la vida, ¿sí? Que se cristalizó más para el 1600, durante la época en la que se empieza a cristalizar la ópera en Europa, ¿sí? Se empieza a generar esa idea de teatro, siempre, digamos, financiadas por la nobleza y luego por la burguesía, digamos. Entonces, todas esas prácticas que nos parecen naturales, todo lo que sale de ahí es como medio una porquería, es para que bailen los negros. Y ahí está una palabra clave, los negros. Porque muchas de las cosas que se demonizan en la música tienen que ver con la tradición africana, ¿sí? Esto lo observamos en las músicas bailables. Hay autores que le llaman músicas mulatas. Gran parte, si no todas las músicas que actualmente son bailables, son músicas que tienen un componente afro muy grande, que es la gran debilidad de la música europea hegemónica, que es el ritmo. La música hegemónica esta de la que estábamos hablando, que es la que se cristaliza en nosotros como la música positiva, la música buena, es una música que está súper empobrecida rítmicamente, porque no le da entidad, porque además hay algunos autores que hacen alguna observación sobre que está escrita, pero además porque tienen una concepción del tiempo que es muy diferente a la que tienen otros pueblos del mundo, ¿sí? Esto es otra cuestión que está inmersa en nuestra subjetividad como una verdad, que es la concepción del tiempo lineal, que se puede subdividir en unidades iguales y que transcurre y que tiene un pasado, un futuro, un presente. Esa concepción del tiempo, que es la concepción occidental, también es una construcción histórica que no necesariamente es la verdad. Hay muchos pueblos que conciben los ritmos de otras maneras. El pueblo africano concibe efectivamente el tiempo de otra manera. Entonces, los tiempos de su música están pensados en unidades rítmicas que son diferentes. Hay un concepto musical que se denomina isocronía, que quiere decir que son todos golpes que duran lo mismo. La música africana genera unidades que no tienen golpes isócronos y los combina entre sí para generar estos ritmos que nosotros escuchamos en el reggaetón, ¿no? Estas cuestiones rítmicas son cuestiones africanas. Estas cuestiones están inmersas bastante obviamente en músicas que tienen mucha percusión, eso lo podemos ver en una cuerda de candombe, lo vemos claramente, el desarrollo rítmico bestial que tienen, pero también están inmersas, camufladas en otras músicas, ¿sí? Nosotros escuchamos una milonga, si escuchamos el tum, 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 tum de una milonga, eso es una clave rítmica no isócrona que obviamente está heredada de toda la cuestión afro, que responde a que América, y particularmente América Latina, pero toda América, es una mezcla. Entonces, las músicas bailables actuales están asociadas a esas prácticas, a las prácticas del baile, a las prácticas rítmicas, que son prácticas negras. Y los negros son malos para este relato occidental, ¿sí? Los negros, los chinos, los judíos, todo lo que no son nosotros, básicamente, ¿no? Ese es el relato que construye la hegemonía. Y ese relato se cristaliza, y es un relato racista, que está cristalizado en la sociedad y que nosotros no nos preguntamos.
no lo podemos poner en crisis. Hay muchas cuestiones y muchos relatos que nosotros estamos poniendo en crisis actualmente, por suerte, que tienen que ver con cuestiones del orden del género, por ejemplo, de la clase social. La gente está empezando a decir, no está tan bien eso que yo estaba pensando. Pero en la música, eso no está puesto en crisis. Eso está como un saber, algo que sí, efectivamente es así. Entonces me parece interesante que podamos revisar cuando escuchamos intelectuales hablando. Por ejemplo, hace un tiempo se viralizó una entrevista vieja de Charly García en el que dice que la música de hoy no es música, porque la música es melodía, armonía y ritmo, y la música de ahora es solo ritmo, y que está profanada. ¿Dónde saca Charly García que la música es melodía, armonía y ritmo? Es como una cuerda de candombe, que es puro tambor, que no canta nadie, no es música para Charly García. ¿Por qué? Porque él está ponderando estos valores de los que hace falta desprenderse, porque si uno lo mide, por ejemplo, en riqueza rítmica, dice, esto es una porquería, es todo igual, una obra de Beethoven, ¿qué le pasa? Este tipo es todo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, con variaciones es una locura. Entonces, es interesante ver en qué estamos pensando cuando pensamos la música y de dónde vienen esos valores. Porque pueden venir de lugares muy peligrosos y cristalizar discursos muy peligrosos, que son estos discursos racistas de los que veníamos hablando. No sé si alguien quiere... Sí, perdón que te interrumpa. Estaba pensando también en esta misma idea, digo, también entender no solamente revisar esos discursos que escuchamos, sino que por qué decimos, bueno, todos estos ritmos vienen de esa línea europea, occidental, ¿no? De blanco heteronormativo, entonces eso es música, eso está bien, digo, y cuando alguien rompe con eso, está mal. Y nunca nos preguntamos, bueno, pero por ahí esa persona es consciente de que está rompiendo eso, y ahí ya está diciendo algo. Entonces, ya desde ese lugar de estar rompiendo, está diciendo algo sobre eso. ¿Desde qué lugar rompe? Es interesante evaluar por qué lo rompe también. Y también pensaba en esta idea de, bueno, ¿qué es la música? Y esto decís, bueno, como, no sé si que siempre fue igual, pero como que ese concepto de la música sigue hoy en día, que me parece que sí, pero a la vez hay cuestiones que se van modificando, porque digo, no es lo mismo cómo se... Y también pensar por qué, digo, en su momento el tango también era súper de un sector mal visto y después vino a institucionalizarse y hoy es uno de los grandes ritmos, digamos. Bueno, ¿qué pasa hoy con la cumbia? Y no sabemos, sino otra vez, porque pensaba también, digo, ya hace un tiempo que la cumbia está en manos de, no sé si de la hegemonía diría, pero hay mucha gente de mucha plata que hace cumbia, ¿no? Ya es un ritmo comercial, incluso de que tenga una mirada como minorizante, digamos, y me parece que empezó, no sé si al mismo lugar, pero empezó a tomar un ritmo en ese lugar, el rap, el hip hop, que igual manera vienen de los negros, ¿no? Sí, está por todos lados. Es de todos los interesante, ejemplos que estás dando. es interesante cómo seguir pensando que más allá de que algo se empiece a hegemonizar, bueno, siempre hay algo que viene a disruptir esas reglas y ese lugar, bueno, y evaluar por qué lo hace y desde qué lugar lo hace. Bueno, lo que me parece interesante ahí es que hay que ver si las personas que hacen esas músicas están rompiendo o están ejerciendo su práctica, que es diferente. No es que están tomando la práctica europea y la están rompiendo, sino que están ejerciendo su propia práctica, que no es esa práctica. Y que entonces a nosotros nos parece raro, porque nosotros estamos pensando que la única práctica posible es esta. Y por otro lado, lo que vos decís de esto, por ejemplo, del tango, que se produce también con algunos ritmos folclóricos, se produce con la cumbia, es el famoso proceso de blanqueamiento, ¿sí? Que eso es retirarle todo lo indeseable, empezar a como a recortar todas estas cuestiones medio indeseables que no nos gustan, hacer como un lavado para que sea como más insertable en el mercado y más deseable. Entonces le vamos recortando. Así es como no es lo mismo escuchar una cumbia villera súper cerrada, escuchar los jedes, que escuchar Agapornis. Se ve claramente cuál es el proceso por el que atraviesan. ¿Una música es peor que la otra? Eso lo podemos discutir.
pero ahí se ven los procesos de blanqueamiento y se ven decisiones que son políticas, que son sociales, que tienen que ver con clase y que tienen que ver con cuestiones otra vez súper racistas. Entonces es interesante ver cómo se producen esos procesos de blanqueamiento. Hay un ritmo que se genera popular, porque eso también tiene que ver con eso, son todas músicas de sectores populares. Entonces la hegemonía empieza a ver que no puede contra eso, únete a ellos y se produce como un lavado, un blanqueamiento, y si vende mejor, lo exportamos y lo mandamos a Gardel a cantar a Francia. Eso ocurre mucho, siempre ha ocurrido. Bueno, entonces es interesante por ahí, para que el público se quede pensando, no solamente, bueno, esto, pararse un poco a pensar qué es lo que estamos escuchando, desde qué lugar estamos discutiendo, diciendo, no, esto es malo, esto es feo, es lo que sea, y que además, hago un paréntesis, esto pasa en todas las disciplinas artísticas y en la cultura en general, ¿no? Porque al fin y al cabo no eso es lo quería una... agregar. Es que la música, esto que yo estoy planteando acá es como es un ejemplo, una cuestión anecdótica que tiene que ver con lo que yo me estoy dedicando en este momento, pero que sirve para pensar todo en el mundo, digamos. Cuando vos te encontrás con una verdad muy absoluta, con algo demasiado cerrado, con algo que no está en discusión, y dudá. Cuando ves que hay demasiada certeza de eso, dudá. Cuando alguien sale a decir la música es esto y entonces la que está ahora no es una porquería, pero así con todo, digamos, con todo en la vida. Cuando alguien te dice esto es así y si no es una porquería, dudá. Dudá porque hay algo ahí que esa persona probablemente no se está dando cuenta. No está viendo, no está haciendo una reflexión. Entonces me parece que hay que usarlo para la vida. Es una manera de ver el mundo, que es poner en crisis, decir, pará, a ver, ¿por qué? Porque después también está esta idea que no es mía, no me la inventé yo, que es de uno puede ver, saber que está, un pez puede saber en el agua en el que está, pero no puede salir porque se muere. ¿No? Esta idea de, no necesariamente mañana a nosotros nos va a aparecer, porque por ejemplo el concepto de afinación, de algo que está afinado, es un concepto aprendido también de tradición occidental. Ahora, yo puedo salir de ahí, puedo escucho algo desafinado y me rompe la cabeza, no lo puedo evitar, pero puedo saber que eso no es una verdad absoluta. Entonces también encontrar un gris en donde uno entiende, no necesariamente está totalmente afuera de eso, pero puede entender que las verdades absolutas, sobre todo en materia del orden de lo social, porque acá no nos vamos a meter con los astrofísicos, no existen. No existen y siempre hay que revisarla. Bueno, entonces interesante esto para seguir pensando, que además incluso sería para ahondar mucho más, porque cuando nosotros decimos nos gusta o no nos gusta, también es una construcción, y cuando decimos nos gusta algo, también nos estamos posicionando desde algún lugar. Entonces, entender por ahí eso. Pararse y antes de discutir, antes de reprochar, decir que algo está mal, feo o lo que fuera, pararse a pensar, digamos. Exacto, Bueno, a ver. construir un criterio y poder sostenerlo. Claro, y creo que una de las mejores maneras para hacer eso es, bueno, estudiando, leyendo, aprendiendo, conociendo, digamos. Entonces, me parece que desde este lugar abrimos ese paso también, discutiendo se aprende y también preguntando a los artistas, sobre todo, a ver cómo ellos trabajan. Entonces, me parece interesante que podamos abrir algunas preguntas, sobre todo a nosotros. Vamos acá al lado, que en la última semana y media, cada uno estrenó un tema propio, arrancando sus carreras solistas, podríamos decir. Así que, bueno, me gustaría poder arrancar con eso. No sé si quieren arrancar por alguna pregunta en especial. Por ahí sobre todo pensar cómo fue, cómo se decidieron y sobre todo, bueno, qué significa o cómo es estrenar una obra, ¿no? En tiempos de encierro, digamos. Si querés arrancar, Juano. Bueno, dale, arranco yo. Bueno, en este caso, en mi caso particular, la decisión de empezar esta nueva etapa solista tiene que ver con un poco ampliar los horizontes musicales a los que estaba
digamos, acostumbrado un poco quizás, siendo parte de una banda, bueno, digamos, hay límites en el buen y en el mal sentido, obviamente. Por lo tanto, creo que era necesario para mí empezar a como abrir este nuevo camino que me permite, digamos, llegar a nuevos resultados. Nada, son experiencias nuevas. Y bueno, la verdad que estuvo buenísimo hacerlo. Estoy muy contento con el resultado. Eh, Fue producto de un trabajo con un amigo productor, en este caso. Digamos, fue un intercambio con otra persona con la cual no estaba acostumbrado a hacerlo. Y eso fue obviamente muy nutritivo. Y bueno, eh, nada, acá empieza esto, digamos. Tengo pensado continuar, digamos, obviamente. Y, y nada, es un proceso que todavía está como recién empezando, así que no puedo todavía definirlo tan claramente. Eh, y con respecto a lo que decías digamos, de esta situación de encierro Mm. que nos toca atravesar, en mi caso particular, supone una ventaja, que es la de poder tener mucho tiempo para dedicarme a esto. Eh, yo estoy en mi casa produciendo, digamos, tengo las herramientas, así que puedo dedicar casi todo mi día a hacerlo. Produzco mis propias cosas y además produzco a otros artistas. Así que, bueno, también estoy en ese camino de aprendizaje que supone la producción. En este caso, con un método bastante moderno, o sea, tengo una especie de home studio en mi casa. Puedo desarrollar mis ideas acá. Buenísimo. Mots, ¿querés Em, contar un poco de tu Yo trabajo? quería, Sí, antes de seguir, quizá algo que no sé si dijimos, que nosotros estamos desde La Plata, eh, que Juano es y Mot son músicos platenses, eh, que no sé, a ver si me corrigen, pero creo que, eh, bueno, la banda de Juano es Visceral, que pertenece a una de las bandas del movimiento indie platense que en, en el último, a fines del 2019 hasta que empezó la cuarentena, en La Plata están surgiendo, o sea, el indie platense está en un auge, digamos, de crecimiento de bandas, ¿no? Está bien esta presentación. Sí, está Eh, bien. y nada, desde ahí sé que, bueno, como ustedes, también había muchísimas otras bandas que tuvieron que suspender presentaciones que habían tenido. Y, y, bueno, además de lo como decía Juan, que el encierro a él le sirvió para tener muchísimo más tiempo para crear, pero creo que también por el otro lado está el tema de las presentaciones en vivo, ¿no? Que eso claramente es un factor negativo en este momento. Nada, yo a la hora de pensar esto de la influencia del encierro, pensaba en cómo se transforma no sé, esa ansiedad de querer salir a tocar, de si eso, cómo influye esa ansiedad en el proceso de creación. Bueno, contesto No sé si eso. se entiende la pregunta. Sí, creo que esto fue muy inesperado y raro para todos, para todes, y que los artistas estamos tratando de adaptarnos un poco eh, a esto. Creo que se está logrando, digamos, siempre hay nuevas formas de comunicarnos y de interactuar. Obviamente que las presentaciones en vivo son la forma, digamos, más concreta en ese sentido y obviamente es lo que todo músico quiere, me parece, o lo que, por lo menos en mi caso, más disfruto. Pero bueno, ante la imposibilidad hay que moverse, hay que hacer otras cosas
y me parece que esta etapa va a ser como, va a dar como resultado un florecimiento de mucha música en general. Lo veo en colegas que están todo el tiempo, digamos, produciendo y con propuestas nuevas. Así que me parece que se viene también un poco un cambio en eso y de alguna forma yo creo que hay que verle el lado positivo. Me parece que va a estar muy interesante lo nuevo en cuanto a propuesta musical específicamente. Y también en ese sentido vuelvo un poco a lo que decías de La Plata, que es, digamos, el ambiente que más conozco. Me parece que acá hay mucha gente haciendo muchas cosas muy buenas, muy interesantes. Así que nada, esperemos a ver qué sale de todo esto. Creo que ya hay muchas músicas nuevas dando vuelta y creo que se viene como un florecimiento importante. Bien, bueno, para no dejar colgada a Mot, quería agregar, bueno, él también ha trabajado en varias bandas a lo largo de su vida, en distintos ritmos, y me parecía interesante poder traerlo sobre todo esto, ¿no? Son dos situaciones muy diferentes. Juano, que viene de una banda, diríamos, más ya establecida, digamos, ¿no? Como con ya varias presentaciones y largarse como solista, y Mot, después de un tiempo, intentar empezar a hacer un trabajo propio, que en tiempos de cuarentena tiene como ese doble filo, digamos, ¿no? Como que te da un montón de tiempo para producir sole, pero a la vez estás sole, y creo que a veces se nota un poco más, a veces un poco menos, pero me parece interesante poder ver esto. Yo creo que a la larga se puede ver, esperemos, ¿no? Habrá que ver cuando se levante la cuarentena, cómo el arte ha sacado sus frutos de la tecnología por ahí, de las relaciones virtuales, que yo creo que eso ha modificado mucho a las personas y por consiguiente a la sociedad, y en el arte es lo primero de lo que modifica. Entonces, bueno, eso, desde ese lugar nos gustaría escucharte. Sí, el tema que ahora, digamos, ya lo venía preparando antes de la cuarentena y de hecho casi ya estaba listo. Así que bueno, decidí cerrar algunas cosas, como el tema del arte de tapa, digamos, que bueno, lo tuve que hacer igual yo, pero digamos para apurar un poco, porque si no yo me iba a colgar un poco más. Así que como que, y el proceso ahora, digamos, de composición y eso, a mí no, tengo el tiempo, digamos, por ahí no tengo las herramientas, tengo el tiempo, pero por ahí me falta, yo doy muchas vueltas, digamos, para cerrar algo. Así, y bueno, nada, salió este tema que yo lo grabé en Berizo, un estudio, Enlace Audio se llama. Bueno, y ya digamos que yo hice todo lo que es el instrumento, digamos, y llamé a Nico, un amigo que es cantante él, que tiene otros proyectos, y entre los dos lo llevamos adelante y bueno, él se encargó de la letra también, y bueno, Bauti del estudio me ayudó también en el tema de lo que es la batería, ¿no? Porque yo esa parte no lo tengo muy desarrollado, digamos, y él tenía la herramienta para, entre los dos, terminar el tema. Así que, y bueno, ahora estoy viendo ideas, pero también hay algunas cosas que no las puedo cerrar porque no tengo las herramientas en casa, pero sí, se están ocurriendo varias cosas, varias ideas. Bueno, voy a tratar de terminar lo que se puede y bueno, esperar a ver qué pasa, ¿no? Rama, ¿querías preguntar algo? ¿O te interrumpo?
No, sí. Sí, perdón. Habla. No, me parece súper interesante esto que planteaba de esta cuestión de que me ayudó fulanito y menganito, y entonces yo tenía esto, y me ayudó acá, y me ayudó allá, y digo, creo que en esta instancia así como de cuarentena y de encierro, se desarrolló mucho esa cosa de trabajar como en equipo y de ir a ayudar al otro, y tenemos de pronto un montón de tiempo, y sabemos que el otro está en una situación como la nuestra, encerrado y queriendo hacer cosas, y de pronto creo que siento que se aceitó mucho eso de decir, bueno, a ver, vamos a hacer esto, dale, ¿cómo? Dale, yo te ayudo, o qué hay que hacer, ¿viste? Como una actitud que me parece como, desde lo positivo que se puede pensar, esta sensación de yo te ayudo a cerrar acá, o yo te ayudo a la palabra solidaridad es difícil, es con una palabra por ahí con la que no podemos pelear, pero esta actitud así más dada, que me parece que está buenísima esta cuarentena, y eso por un lado, y lo que planteaba Juan de los conciertos, esta posibilidad de salir a tocar, también el hallazgo de nuevos formatos, ¿no? De estas que están haciendo las bandas de grabarse todo por separado y montarse y salir con una canción nueva en internet con este formato, y otra vez esta idea de colaborarse porque tenés el amigo que te ayuda a editar eso, a que esto funcione, y todo en el orden de lo virtual, que me parece que es como un potencial enorme que tiene la virtualidad de pronto y que lo estamos explotando ahora, que siempre lo tuvo, pero siento que no estaba explotado de forma creativa, sino que estaba explotado como más en exhibición y no tanto de forma creativa. De pronto en lo virtual, al tener tanto tiempo encerrado y decir, bueno, ¿qué hago? De pronto hay un hacer, vamos a hacer acá, sí, dale, lo hacemos a distancia, hacer. Siento que tiene un potencial de producción que está buenísimo. Sí, siempre se dice un poco que a partir de las prohibiciones o las limitaciones, el proceso creativo empieza a explotar Se un poco más, activa. ¿no? Sí. Sí, y pensaba también que me recordaba un poco un montón de casos que empiezan a verse, como de teatro o de recitales, donde a partir, no sé, en Zoom o en distintas plataformas, vos pagás la entrada y entonces se te habilita el show, o lo que se empieza a dar en algunas partes del mundo como los autocines, ¿no? Vas al auto para respetar las distancias. Entonces es interesante cómo empieza a modificarse, y yo creo que eso, ¿no? Como de alguna manera esas modificaciones que se ejercen en la práctica, o más como desde la distribución o en esa relación con el público, si eso se modifica, claramente el arte se tiene que modificar y las obras también. Entonces me parecía interesante esto, como preguntarles a partir de eso, si bien por ahí el proceso fue antes de la cuarentena o fue en paralelo, si en algún momento pensaron en esta idea de difusión, ¿cómo les llega al público? Porque no es lo mismo hoy, digo, más allá de que esté colgado en YouTube, ¿no? ¿Cómo eso a la larga se sigue produciendo? Si su obra empezó a modificarse en función de pensar qué público o cómo el público se está relacionando con esas obras. El que quiera. Bueno, voy yo. Dale. Sí, creo que bueno, el cambio es total en ese sentido. Aunque usábamos la tecnología, como decía Belén, me parece que hoy se usa de una forma totalmente diferente, y que al estar limitados tan solo a ese mundo, digamos, a la virtualidad, las estrategias se vuelven como un poco más potentes. Hay que pensar ahora en cómo hacer para llegar, por ejemplo, a la mayor cantidad de gente posible mediante plataformas, redes sociales. Digamos, ya las teníamos al alcance de la mano, ya era algo que se usaba, pero que ahora se convirtieron en la única opción, de hecho. Y me parece que eso genera como un nuevo paradigma, un nuevo mundo adentro de lo que es el arte, digamos. La música en particular tiene por ahí la ventaja en ese sentido de que ya estaba instalada, digamos, en todas esas plataformas, digamos. Quizás para, no sé, el teatro debe ser un poco diferente y un poco más difícil llevarlo a cabo, pero bueno, evidentemente se puede y se está logrando.
lo que yo siento es que aparece una nueva forma de comunicarse. En mi caso particular, me surge pensar en estrategias para poder difundir esta música, ya que no la voy a poder hacer en vivo, digamos. Y nada, eso deviene como en nuevas formas, me parece. Ya sea desde hacer canciones, en mi caso, hasta cómo compartirlas. No sé, es todo un mundo nuevo y sobre todo también pensando en que los que nos dedicamos a esto tenemos que ser cada vez más 360, digamos, ¿no? Estar un poco en todo. Eh, digamos, uno es autor, difusor, manager y todo de sus obras. Entonces, nada, hay que aprender todo el tiempo cosas para desarrollarse porque, bueno, también si no, me parece que corres el riesgo de quedarte atrás. Creo que eso también es un aspecto que no está tan bueno, digamos, eh, para esta nueva etapa. Pero bueno, qué sé yo, son las reglas del juego, no sé. Sí, yo en cuanto la idea mía, ahora, digamos, a futuro es tratar de grabar un material audiovisual o un video, no tanto, bueno, tocar en vivo, porque eso ya lo veo un poco más lejano, situación que estamos, pero además mi intención es eso, de grabar un video y sumar desde ese lado audiovisual, digamos. Sí, están bárbaros las cosas que están surgiendo ahora, que está bueno. Y digamos que también es como que nos lleva a tratar de ver otras soluciones y tratar de ir conociendo un poco más, por ejemplo, las diferentes plataformas. Para mí es nuevo, digamos, también, y que estoy ahí en ese proceso. Nada más, no tengo nada. A nivel plataforma, decías, a nivel tipo de la comunicación, de las redes, de todo eso. Sí, tengo abierto. Sí. Claro, sí. Claro. Es que Yo, es un mundo, bueno, anteriormente sí hacía música, digamos, pero en la banda anterior que estuve yo no me encargaba digamos, de ese proceso, ¿no? De lo que es comunicación claro. y de grabación. A veces me encargaba más en temas de composición y después, nada, hasta ahí. Pero ahora como estoy solista, mi intención es esa, tengo que interiorizar un poco más y ir conociendo otras herramientas que en su momento no las tenía, digamos. Bueno, también se pone en crisis otra cuestión que para mí es pertinente a la deconstrucción, es esta idea de que el músico es el capo que hace todo, o sea, no, como esta cosa medio meritócrata, de lo tenés que hacer todo vos y si no, jodete, fue tu culpa. Y cómo empiezan a jugarse un montón de cosas en el medio, porque es esto, el que te ayuda a hacer el video, el que te ayuda a hacer el community manager, el que te ayuda a no sé qué, el que te ayuda a no sé cuánto, el que te hace... De pronto te das cuenta que hay toda una batería de gente, un equipo gigante de gente que está atrás para que algo funcione. Y en estas instancias de redes sociales eso se exhibe al 100%, porque te empezás a dar cuenta que hay gente que sabe, no sé, a qué hora subir algo, cómo subirlo, cómo escribirlo, para que entonces llegue a tal lado y que no sé qué, y te empezás a dar cuenta que necesitas toda una batería de cosas para poner en funcionamiento el proyecto musical, que es, en épocas como esta, queda como en una evidencia zarpada. Sí, que a la vez son... Buenas, después de un pequeño corte de internet, volvemos acá a hablar con nuestros amigues, a seguir con la ronda de preguntas. Rama tenía algo en mente para preguntar, así que le doy el lugar. Nada, vamos, no sé, a algunas preguntas personales, ya que estamos antes de la presentación musical. No sé, contar ya que hablamos hoy de la música platense, de que tenemos dos músicos platenses acá en vivo. Nada, si alguno quiere contar su experiencia dentro de su formación y de la banda que tuvieron y en relación al movimiento platense, ¿no? Musical, que es muy importante.
escucho. ¿Quién se anima a hablar? No sé si Respondé quieren vos, contar si algo. querés, Mod, así. ¿Me escuchás? De mi experiencia, no, yo bueno, yo en realidad soy de Berizo, acá nomás, en La Plata. Perdón. Sí, yo estuve en bandas, digamos, desde que empecé con la música, varias. Y ahora, bueno, como lo que decía antes, como que estoy empezando una carrera solista y como experiencia es nuevo. Y bueno, vamos a ver, tengo ganas de hacer algo totalmente distinto a lo que venía haciendo, ¿no? Que bueno, era un poco más, un rock un poco más pesado y o más, sí, progresivo. Y en su momento, bueno, lo disfruté, estuvo bueno, pero bueno, ahora estoy tratando de hacer otra cosa. Y en cuanto a la movida platense, estoy viendo que hay, bueno, hay varias propuestas, eh, y eso está bueno, que pase. eh, y supongo que van a ir apareciendo nuevas propuestas y tal vez nuevos géneros y géneros. eh, y bueno, y ver si hay de tocar en vivo en su momento, si se da, y si no, bueno, seguir grabando canciones y bueno, la idea es grabar un video, como ya había dicho, y nada, en principio, no sé si contesté la pregunta, no, no me acuerdo bien cómo era. Sí, muy bien. Sí, un breve resumen de la Ya me- trayectoria. yo ya me olvidé la pregunta. Es un poco resumir la experiencia, supongo, musical, ¿no? De cada uno. Sí, Sí, teniendo en cuenta la importancia de, no sé, del auge también que había justo en el momento donde empezó la cuarentena, no sé, las presentaciones en vivo. Creo que ustedes tenían varias presentaciones que debieron suspender, ¿o no? Sí, en el caso bueno, de Viserboy, que es mi banda, teníamos pautadas algunas presentaciones en La Plata y en Capital Federal, que bueno, obviamente están suspendidas por el momento, no sé qué es lo que va a pasar, ni siquiera se piensa en eso, digamos, en este punto, creo que por lo menos durante este año no va a haber presentaciones en vivo, así que bueno, es como que es un tema bastante alejado ahora, me parece que hay otras prioridades. Eh, pero bueno, como decíamos hoy, nos adaptamos un poco a esta situación y estamos haciendo otras cosas. En nuestro caso, en el caso de la banda, nos agarró digamos, con la idea de producir nuestro segundo disco. Así que, bueno, un poco nos detuvo en esa marcha, pero ahora estamos volviendo como a pensar en eso y encontrar diferentes formas de hacerlo, aunque sea a la distancia. Por mi parte, en cuanto a lo de la experiencia por ahí, como músico, empecé hace mucho tocando la guitarra y ese fue como mi inicio y después básicamente me puse a estudiar, digamos, empecé un profesorado en la Escuela de Arte de Berizo, justamente donde es ahí MOT. Y durante muchos años mi dedicación fue esa, al estudio. Después tuve algunas bandas, pero que no, digamos, no tuvieron tanta trascendencia para mí, digamos, personalmente, hasta que, bueno, llega, digamos, la posibilidad de formar esta banda Viserboy y bueno, ahí empecé a conocer un poco el panorama, ahí me empecé a interiorizar en este mundo
de música platense, que es tan vasto. Bueno, ya supongo que más o menos todos saben la historia que tiene La Plata en cuanto a cultura y bandas. Así que, nada, es un movimiento que está en crecimiento y está en constante cambio todo el tiempo. Creo que ahora hay propuestas nuevas. Creo que hoy en día el indie platense está virando hacia la electrónica. Me parece que viene por ahí el camino. Y bueno, veremos qué sucede, hacia dónde lleva eso, digamos. Creo que también lo bueno es que al haber tantos artistas, cada uno lo interpreta a su forma y quizás aunque haya mucha gente formando parte de un movimiento, después se ramifica y se va haciendo cada vez más rico. A su vez también hay mucho trap. Creo que es también un auge tremendo a nivel, diría, mundial, casi. Así que bueno, La Plata no es la excepción. Y siempre hay de todo, digamos, es como una ciudad ahí que está en ebullición todo el tiempo. Hay cosas para todos los gustos, me parece. Así que bueno, no sé si eso responde también tu pregunta, si me faltó algo. Muy completa. Yo Muy bien. me voy un poco por las ramas a veces, no sé si... Bien, creo que... Sí. Decí. No, que estamos preparados para el momento en vivo, cuando quieras. Exactamente, iba a decir, me parece que están ambos aprobados, así que si querés mostrarnos un poco de tu obra, así la gente sabe de qué estamos hablando. Bueno, voy a tocar la canción que largué hace una semana y unos días. Fue mi primer estreno, digamos. Es una canción que se llama Lo que quieras de mí, que está producida junto a Pedro Cerván, un amigo y productor que, bueno, también tiene su proyecto. Él toca en Las Trampas, una banda que forma parte importante de este indie platense. Así que, bueno, nada. Ahora voy a tocar un poco más escueta porque, bueno, no es lo mismo con la guitarra, pero vamos a hacer lo que podemos. Bien. Estamos en la sombra de algún amor que ya no agita el mundo. Ya no sé qué hacer, ya no lo sé bien, ya no espero. Todo lo que pudo ser, ya no sé qué hacer, ya no lo sé bien, ya no espero. Todo lo que pudo, llévate todo lo que quieras de mí. Llévame a donde sea que quieras ir. Una estación en medio del frenesí. Un trazo azul del cielo. A lo mejor estamos en la sombra de algún amor que ya no agita el mundo. Ya no sé qué hacer, ya no lo sé bien, ya no espero. Todo lo que pudo ser, ya no sé qué hacer, ya no lo sé bien, ya no espero. Todo lo que pudo, llévate todo lo que quieras de mí.
sea que quieras ir. Una estación en medio del frenesí, un trazo azul del cielo. Buenísimo. Bueno, Muchas gracias por darnos un poco de voz. Muy bueno. gracias por el espacio. Por favor. Estaba pensando como retomar un poco una idea que había salido hace un rato, esto de el lugar del artista, no solo como artista, ¿no? O lo que conlleva a tener que cumplir un montón de roles dentro de su lugar y como de esto, como voz, como productor, como quien hace mezcla, que hace sonido y que hace, ¿no? Como cumplir un montón de roles. Pensaba que me parece que eso convive, pero es algo que en estos tiempos cada vez se ve más. Y por ahí para, no sé, preguntar un poco por qué creen que se da eso, como en general, y si creen que por ahí acá, en nuestro país o en Latinoamérica, nada, se ve algo particular en relación a eso, a la forma en construir arte, digamos. Sí, cuando es un trabajo de manera independiente, ya sea música o lo que te dediques, es lo que veníamos hablando, ¿no? Depende de cada uno, obviamente con sus limitaciones, cómo lograr, digamos, el trabajo final. Yo hice, bueno, ahora estoy hablando como del tema que lo vamos a escuchar después, del tema que dice que está grabado. Tuve mis limitaciones y digamos que no es como demagogia, pero uno como que llega hasta un punto y necesita, ya sea un productor o alguien que mezcle, en mi caso también el tema, y bueno, lo tengo que hacer de manera independiente, digamos, pero eh, tengo las limitaciones, digamos, como no, yo lo voy a tener varios músicos más, pero digamos que es importante la idea, en cierto punto, para que se pueda llevar a cabo, digamos. Creo que es fundamental la idea, después se puede ir acomodando para lograr el producto final, me parece. Bueno, por mi parte, me parece que se puede hablar mucho, es una pregunta que puede ser muy extensa, digamos, creo que hay muchos factores para analizar si querés. Tiene que ver, supongo, un poco con las reglas comerciales quizás, pero también con la posibilidad, digamos, de la autogestión musical, digamos. No sé si puedo nombrar todos los factores que influyen, pero la realidad es que sí, que como decía hoy, los músicos o los artistas en general somos cada vez más, digamos, 360 o tenemos que serlo, digamos, un poco por cómo son las cosas. Se pone difícil, a la vez es un desafío, pero creo que tenemos muchas herramientas también hoy al alcance de la mano, digamos, la tecnología ha ayudado mucho en eso, creo que juega un papel fundamental, la posibilidad de tener al alcance de la mano, digamos, herramientas para
en este caso, producir música, digamos. Me parece que se ha democratizado un poco eso. Y creo que eso también hizo que como que las reglas de todo cambien, qué sé yo, hoy todo es plataformas. Creo que cambió todo. Pero bueno, no sé, digamos, hay que arreglárselas y hay que adaptarse, así como nos adaptamos ahora a esta nueva situación. No sé si puedo entenderlo del todo. Creo que es un fenómeno que está pasando ahora, es muy actual y también es muy difícil salirse y poder verlo un poco en retrospectiva para entenderlo. Pero bueno, la autogestión existe y existe hace bastante tiempo también, qué sé yo, las bandas en general en el under hacen todo, hay muchas tareas por cumplir, hay muchos roles y es mucho trabajo, realmente es un montón de trabajo para llevar a cabo un proyecto y no morir en el intento, digamos. Es complicado. Pero bueno, también es esto que hablábamos hoy, de repente todos nos estamos como ayudando y dándonos una mano para llevar a cabo las cosas, porque también hoy los productos, digamos, musicales no son solo musicales, hay un montón de cosas detrás. Hay mucho audiovisual también, hoy casi todo es audiovisual. Entonces, nada, ya la tarea del músico no solamente es hacer música, como quizás lo era antes, que ni siquiera, no sé, se dedicaban a producir, que es otra tarea, digamos, aparte de componer, por ejemplo. Eh, Así que, no sé, me parece que hoy los y las músicas son mucho más flexibles en ese sentido. ¿No? Como que pueden hacer de todo y, bueno, hay grandes ejemplos de eso. Sí, creo Sí, que eso, la producción independiente, como que tiene más alcance debido a eso, a las plataformas y el cambio. Eso es positivo. sí, es Sí. una pregunta un poco tramposa, obvio. Me parece que es como para debatir horas. No sé si hay una sola respuesta. Me parece que se dan como fenómenos en paralelo, que además no solo sucede en el ámbito de la música, ¿no? Digo, por lo que estamos viendo, por lo menos yo estoy hablando con muchos artistas de la ciudad, y todos me terminan como diciendo esto, ¿no? Desde distintas disciplinas, tener que hacer un montón de cosas, ¿no? Tener que aprender a venderse de alguna manera, a producirse, pensar, ser el diseñador de eso, de, no sé, como cada vez cumplir más roles, eh, pero a su vez me parece que también, como decía Belu hoy, en esta situación de cuarentena estamos aprendiendo por ahí a entender que soles no podemos tampoco hacer todo, No, que claramente. necesitamos siempre a alguien, sin nunca mencionar al espectador, que también ¿no? es alguien súper necesario porque sin ellos no somos nada, digamos, ¿no? Como desde el ámbito artístico. Y también pensaba, bueno, en relación a eso, esto cuando vos estás tocando, si bien es como un formato nuevo, digamos, esto de estar viendo a través de una videollamada que queda medio en lo personal, pero después se hace pública, entonces es un formato nuevo, pero a la vez es algo súper viejo, ¿no? Desde el 50 estamos viendo gente a través de la televisión, entonces, digo, pero bueno, yo creo que hay cosas que sí se modifican, a la vez no, y cómo ese público recibe eso, ¿no? Porque de alguna manera la virtualidad, esto como ya lo mencionamos, digo, nos da una horizontalidad donde yo puedo estar hablando con un músico, que yo podría estar hablando con cualquier músico, digo, si se diera la posibilidad, Sí, con claramente. Lerner, con Charly García, digo, de alguna manera es como él tiene una camarita, un micrófono y yo puedo hablar a la vez. Y a su vez, que es algo que por ahí es muy raro, que por fuera de esto se ve, pero bueno, es interesante poder
generar esos espacios para que se dé. Y bueno, y cómo todo esto también transforma al público, porque a su vez un recital puede darse para 5 personas. Y también como artista eso modifica, me parece. No sé si querían comentar algo, Belu, Rama. También yo creo que en esa cuestión de masificación de los recursos de producción que se dio, que es esto que está dando Juan, que tiene que ver con que todos más o menos, no todos, pero muchos de nosotros podemos tener computadora y podemos tener 2 o 3 elementos que nos permiten producir cosas que antes de otra manera era imposible, digamos. Antes si vos no tenías el acceso a un estudio de grabación profesional, no había nada que pudieras hacer al respecto más que tocar por las calles, hasta que alguien te descubriera. Esta masificación de los recursos y la democratización de la producción artística hizo también que la concepción del público, yo pienso que sea diferente, porque de pronto hay como bajaron de un pedestal al músico, al artista, a decir, yo también puedo hacer esto. Tampoco es un marciano, y eso me parece que es saludable para el arte, porque si no está esta idea de que hay 3 o 4 marcianos y todos nosotros los mortales que nunca en la vida vamos a poder crear eso porque no nacimos para eso. Entonces me parece que está bueno también pensar así, que el público cambie y cambie la recepción, porque también cambia la cantidad que hay y la cantidad de gente que lo está haciendo, y esa sensación de yo también podría hacerlo. Eso para mí es algo que está transformándose en los últimos 20 años y que va a ser un cambio grosso. Para mí hay mucho potencial en esa democratización en ese sentido. Sí, totalmente. Creo que se rompen un poco las barreras de... Claro, esto que decía Luna, es un ser humano, está ahí. Y aunque los vemos en la pantalla por ahí desde el 50, como decías vos, estaba igualmente esa idealización de que el que está dentro de la pantalla es alguien inaccesible en algún punto. Y ahora somos nosotros acá, digamos, uno tocando, cantando y otro haciendo otra cosa, pero estamos como en el mismo lugar, un poco. Sí, y esa idea de que al estar en una pantalla o en la radio está ejerciendo un poder que por algo lo ejerce, debe ser alguien, debe tener razón, porque si no, no estaría ahí. Entonces eso empieza como a resquebrajarse, digamos, de los discursos. Pienso que en otras artes debe pasar lo mismo, en el cine debe pasar lo mismo, todos al poder filmar algo y más o menos montarlo, de pronto es como, obviamente no tenemos 600 millones de dólares, no sé cómo son las películas de Hollywood, pero podemos generar discursos que de otra manera no se podían. La música justo en particular para mí tiene algo positivo, que es con poco dinero vos podés sonar bastante decente. No así creo que en el cine. Pero pienso, no soy especialista, pero pienso que es más difícil. Pero igual, está este proceso de que todos podemos generar algún tipo de contenido y entonces eso cambia la visión. Sí, también pensaba un poco que este espacio que estamos construyendo ahora en este mismo momento y que lleva adelante Luna, también creo que pertenece mucho a todo, un poco a todas estas partes que estamos uniendo y esas desconstrucciones de las formas de comunicación también, y más ahora en este momento, y cómo el distinto uso de las tecnologías que ya teníamos todos pueden generar otros sentidos y tener otros usos, como los formatos estos musicales de hacer un tema en vivo, varios músicos, varios integrantes de la banda en simultáneo, en vivo, pero son nuevas formas de adaptaciones, creo, a esta nueva normalidad también, que creo que la mejor forma es de que se sigan reproduciendo es dejarle eso a estas nuevas tecnologías y a las redes sociales, más que nada el lado positivo, porque sabemos que también el negativo tiene, pero creo que es una muy buena forma de explotación y que tenemos disponible todos en todo el mundo al alcance de la mano. Sí, esta idea de que un cambio que no tiene nada que ver con, por ejemplo, no sé, una pandemia, no tiene nada que ver con a lo que a vos te gusta o lo que vos te dedicás, pero sin embargo, esas charlas que tenías con tus amigos rosqueros en persona, las tenés virtual, y un día decís, las grabamos, y un día las subís, y aparece algo que no hubiera aparecido de ninguna manera si no hubiera ocurrido esto. Entonces es como algo lindo ver cómo
de una sacudida de tablero nace algo como esa capacidad también del humano de decir, de hacer siempre algo con todo. Sí, de transformarnos, de adaptarnos, ¿no? Y de poner el deseo en algún lado, es decir, no solo lo voy a transformar, sino que me va a gustar. Claro. Sí, de modificarse. Está bueno. Sí, estaba pensando cómo, digo, no sé, pensando por ahí es muy externo a ustedes, pero lo primero que venía sucediendo, ni bien arrancó la cuarentena y sobre todo con más limitaciones, ¿no? Yo empezaba a hablar con un montón de gente y la gente era como, bueno, al principio obviamente estaba re bueno porque era como, bueno, me quedo un rato más en casa, empiezo a descansar un poco. Obviamente que había otras complicaciones como el trabajo, la facultad, el colegio, pero digo, como que empezó a darse una situación más de familias que vuelven a reunirse, ¿no? Al estar un poco más en la casa, a preocuparse por la casa, me di cuenta que tenía un montón de cosas que siempre pateaba para hacer y no las hago, y como que se empezó a dar de todo el mundo estaba cocinando, todo el mundo estaba haciendo limpieza del ropero, estaba pintando sus paredes, una cosa ahí como de empezar a ver qué es lo que tenían alrededor, básicamente, y sobre todo pensando en la casa como medio simbólico de lo que es nuestro y de lo que es como nuestro interior, ¿no? Digo, de alguna manera lo que se empezó a hacer como esta cuarentena es como una pausa en nuestra vida, donde empezamos a escucharnos un poco más internamente. Y el otro día leía un artículo que no me puedo acordar, por ahí Rama recuerda quién lo escribió, de Anfibia, donde empieza a hablar de los sentidos dentro de la cuarentena, cómo se empiezan a modificar, y es interesante porque ella lo que hace es hablar de, bueno, en la cuarentena empezamos a perder un poco como la percepción del espacio-tiempo, digamos, sobre todo de en qué día estamos, ¿no? Porque no salgo tanto, porque si no trabajo, lo que sea, como que perdés un poco ese ritmo, qué es el fin de semana, qué tiene diferente al resto de la semana. Entonces, en esa cuestión ella empieza a hablar que en realidad esta pausa no es una pérdida de tiempo. Lo que empieza a hacer el humano es a frenar y a hacerse más lento. Empieza a reflexionar. Y de esa manera lo que empieza a hacer es a sentirse un poco más humano, en realidad, que es algo natural. Empieza a reflexionar y a hacer memoria. Y en esta idea de recordar, de pensar un poco lo que uno era o esas cosas que uno siempre patea y como dedicarse un poco a una, pensaba si eso influyó de alguna manera en en pensar su producción o pensar su obra desde ese lugar. Sí, bueno, yo creo que cambió, así como decíamos hoy que todo cambió, eso se ve reflejado. Digamos, es imposible que no sea así. Me parece que las pautas de la vida se modificaron y así lo va a hacer, digamos, cualquier producción artística. No sé, en mi caso particular, lo que noto es que estoy escuchando muchísima música nueva, por ejemplo, lo cual obviamente hace que esté como en contacto con otro tipo de sonoridades que no estaba tan acostumbrado y eso lo voy a volcar en algún momento, digamos. Quizás no conscientemente, sino inconscientemente, en otra forma de hacer canciones o música. Quizás tenga que ver simplemente con una cuestión estilística o quizás con directamente una forma nueva de producción de música. Qué sé yo, eso igualmente ya cambió, digamos. Por lo menos para mí también hablo personalmente, digamos. Mi forma de producir música cambió en este tiempo y creo que ahora tengo el tiempo y las herramientas, cosa que no estaba teniendo antes por ahí. Se me dio justo. Antes quizás
tenía las herramientas y no encontraba el tiempo para hacerlo, porque tenía otras obligaciones. Así que en mi caso, creo que el estar casi, digamos, con el 100% de mi tiempo a esto, obviamente mi producción creo que va a cambiar, que es diferente. Además, bueno, tengo la suerte de que me agarró conviviendo con un amigo y compañero de banda, así que también eso influye, digamos, que estemos los dos conectados con la música, digamos. No se nos está haciendo tan pesada esta cuarentena por eso, creo. Porque, nada, tenemos compañía y a la vez tenemos algo en común, que es la pasión que sentimos por hacer música y, nada, creo que eso nos salva un poco. No sé cuáles serán las experiencias de otra gente, pero en mi caso es esa. Claro. Bueno, en mi caso particular, las ideas como que siempre las tengo, de hecho están grabadas muy básicamente, precariamente, y en principio de la pandemia es como que tampoco es que se me cayeron muchas ideas. O sea, como que hay un bloque que siempre está presente en mi caso, pero tampoco es que porque tengo mucho tiempo es que me van a aparecer cosas y no. Es como que tengo días y días, digamos. Sí, claro, no hay las obligaciones que, como ya sea el trabajo, entonces como que te relajas un poco más y puedes pensarlo de otra manera, puedes encarar una idea de otra manera. Pero bueno, claro, eso depende cada uno. A mí me pasa eso, no es que porque estoy digamos, en cuarentena me llueven ideas y me pasa, creo que lo mismo que cuando estaba con una vida normal, digamos, sí con un poco más de tiempo. Y bueno, me hizo dar cuenta de eso, que por ahí las herramientas como que no las tengo en lo que es mi casa, y sí me hizo dar cuenta que necesito para la próxima cuarentena que tengamos, capaz que ya me agarran más Pensando en equipado, que digamos. cada invierno va a ser en cuarentena. Claro. Bueno, pero No, para pero algo que decía el negro, en este caso que es importante destacar, que es también la cuestión de los ánimos, de cómo esto nos desacomodó totalmente. Y eso también creo que afecta mucho, digamos, los cambios de humor, a veces no saber qué es lo que te está pasando, sentirse, digamos, bien y después mal y después como un poco inestable. Me parece que también eso va a influir en cualquier tipo de producción. Sí, creo que ahí entra en juego el distanciamiento social, ¿no? Que estamos hablando solamente de los puntos positivos hasta ahora Claro. del aislamiento, pero bueno, eso es irreemplazable, sabemos No, la claramente, situación. como decía hoy un poco Luna, digamos, solos y solas no, digamos, tampoco podemos hacer demasiado. Ujú. Sí, obviamente además tenemos nosotros todo un posicionamiento económico, digamos, y social que nos permite hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Esto está claro, digamos, no es que está todo el mundo en la casa No, claro. bárbaro tomando vino, pero bueno, eh, hablamos siempre de la subjetividad personal, digamos, de lo que nos está pasando a nosotros. Este tipo de situaciones son insostenibles a nivel mundial por cuestiones que nos exceden. Pero me gustó la idea que dijo Luna porque me sentí súper interpelada con eso, con esa metáfora de la casa, porque fue esa sensación, yo por lo menos lo viví así, como de pronto mirar la casa eh, como una metáfora de la mente, del estado mental y sentimental de cada uno, decir, viste, de pronto paraste, como paraste en la ruta y decís, ay, salí de la vorágine y empezar a preguntarte todo y decir, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Y revisar, y me parece que esto debería probar otra cosa, esto quisiera cambiar, voy a aprovechar, y de pronto un montón de cambios y de reflexiones sobre cosas que venías, que no te las estabas viendo porque estás en la vorágine, dale, 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 el día a día, sobre todo para los que tenemos
la dificultad ahí de ser clase ahí obrera y tener un sueño, entonces tenés que estudiar o tener una banda o un proyecto y a la vez tenés que trabajar 8.000 horas. Entonces, en la vorágine esa, tu subjetividad, no sé. Entonces está buenísimo ese tiempo muerto para de pronto decir, yo voy a pintar las paredes desde el punto de vista metafórico, ¿viste? Voy a sacar la humedad, porque esa mancha de humedad está creciendo mucho y en cualquier momento se me va a caer la pared. Sí, o hasta en detalles como la ropa, digo. Yo, no sé, si no salgo, me pongo cualquier cosa y te das cuenta que hay un montón de ropa que no usas hace 2 meses, ¿no? Como esas cosas que pasa mucho. Y nada, bueno, es interesante eso, como parece que de alguna manera lo que nos lleva es, creo que hablando muy en general, de alguna manera la cuarentena nos viene a poner en crisis el capitalismo, ¿no? Pero bueno, sería como para 2 horas más hablar. Claro. Pero no, pero bueno, esta idea de por ahí de consumir, ¿no? Yo tengo que salir solo a comprar, y bueno, y la plata te empieza a funcionar diferente y empiezas a priorizar, obviamente, en la comida, y a veces te das cuenta que no necesitas pagar muchas otras cosas, ¿no? Entonces, como que es interesante eso, cómo empiezan a revaluarse un montón de cosas de la vida. Claro, Así todo lo que hacía que está como puesto en crisis, ¿viste? Decís. sí, exactamente. Así que si están de acuerdo, podemos escuchar el otro tema de Juano antes de ir cerrando. Dale. Si Juano, ¿querés presentar qué vas a tocar? Sí, bueno, voy a tocar una de las canciones que tengo ahí en una etapa de producción que, bueno, no sé cuándo saldrá, pero el estreno está acá, digamos. Se llama Me alegra. Si nadie nos nota. Esta va solo con guitarra, así bien acústica. Me voy a sacar los auriculares por cuestión de comodidad, así que... Aprobado. Perdón, está un poquito desafinado. Ayer te vi, no es casualidad. Estoy diciéndomelo a mí. Que no va a volver. Estoy sedado entre las olas. Soy una isla bajo el sol. Un paso más hacia el deseo, sin pesos ni vacilación. Ayer te vi, no es casualidad. Estoy diciéndomelo a mí. Entre la gente que te nombra y el temporal que va a venir, si nadie nos nota, si nadie nos ve, somos la derrota que no va a volver.
Hermosa. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Bueno, espero que nada, que este espacio haya sido agradable. No sé si mis compas quieren hacer alguna otra pregunta. Me parece que podríamos ir cerrando antes de escuchar el tema de Mot. Sí, gracias, Luna, por el tiempo, el espacio, contarnos. Sí. Bueno, me gustaría que se Sí, también repita. agradecer. Sí, dale, re sí. Obviamente, queda pendiente. Esto es como cuando sos chico y jugás a hacer radio en tu casa y nunca sé. Somos todo eso. Sí, total. Bueno, por mi parte, gracias por la invitación. Nada, de poder también tener el espacio para tocar un poco y charlar entre amigues. Igual, Si gracias, querés, gracias no por sé el espacio. Antes de que te despidas, Juano, de que pases sus redes para escuchar sus temas Es verdad, sí, y la pásenlas. banda también. Si quieren pasar, bueno, sí. después estarán abajo en las descripciones todos los datos. Como los youtubers. Acá les dejo un cosito. Y si quieren suscribirse, al otro lado. Denle like. Eso, si quieren decirlas, después igual las agregamos. Bueno, Juan Loyola en Instagram, YouTube, Spotify, demás redes y plataformas para escuchar. Y el mío es mod.música, está en Instagram y en YouTube. Mot, así con doble T, M-O-T-T. Una sola T, Una sola T. H, sí, mod.música. Bien. Mot con Bien. T. Buenísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de presentar el tema, igual preferiría que lo presentes vos si querés decir algo más, y además que el inglés no es lo mío, así que si querés presentar tu tema, yo después les digo. Lo mío tampoco, pero bueno, es Not Your Torture, se llama No es tu tortura, y bueno, lo cantó Cleveland Bronson, que es un amigo, que siempre tuve ganas de hacer algo con él, y bueno, se dio ahora, y está grabado en el bueno, también abajo del video están las direcciones de cada uno, bueno, de ellos, así que nada. Y Buenísimo. si quieren poner me gusta y compartirlo. Y también suscribirse. Bueno, también agregaremos Visorboy, si querés. Y bueno, nada, muchas gracias a todos. Les adoro por fuera de esto y sobre todo ahora en este momento. Estoy muy contenta. Gracias por el espacio, por acompañarnos. Y nada, a todos, si alguien tiene otro artista conocido, amigue, lo que sea, obviamente el espacio está abierto para ello, así que bueno, si no nos siguen en YouTube, nos pueden seguir en Instagram, mirada_b, y nada, nos vemos próximamente. Adiós. Adiós. Nos vemos. I won't take it away, don't gonna fly. I want to keep, please don't go out. I'm gonna make it in one try. I won't take it away, don't gonna fly. I want to keep, please don't go out. I'm gonna make it in one try. So you think I've seen it all, including my emotions. I think I've only been alive. Eliminate all my devotions. Rule out your faith in someone else. Get ready for destruction. Remember that you're going to die, but that is not your torture. I won't take it away, don't gonna fly. I want to keep, please don't go out. I'm gonna make it in one try.